Aquella frase de mi general Bolívar, dichoso el ciudadano que bajo el los objetivos que nos planteamos. Chávez no se acabará, porque Chávez ya no soy yo. Chávez está en las calles y se hizo pueblo. ¡Patria socialista a muerte! ¡Venceremos, muchachos! Mandatarios de África, Asia, Europa y América Latina despiden a Hugo Chávez. Tiempo que toman de sus responsabilidades en casa para ofrendárselos a Venezuela y para ofrendárselos especialmente a Chávez. 54 delegaciones nacionales, 32 de ellas encabezadas por presidentes, jefes de Estado y de Gobierno, acudieron a las concurridas exequias. El señor Evo Morales, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. El señor Daniel Ortega, presidente de la República de Nicaragua. El señor Rafael Correa, presidente de la República del Ecuador. Amistad, coincidencias ideológicas, enemigos comunes e intereses económicos parecen legitimar la existencia de un régimen que deja herida de muerte a la democracia en Venezuela. Es la victoria de la verdad contra la infamia. A Chávez se le intentó vender como un tirano. El féretro con los restos mortales de quien edificó un régimen durante 14 años en Venezuela estará en cámara ardiente por 7 días más y luego permanecerá embalsamado eternamente. ¡Que viva Hugo Chávez! ¡Que viva nuestro pueblo! ¡Que viva el amor y la unión! ¡Hasta la victoria siempre! Hoy en el programa La Noche, los reconocidos expertos en relaciones internacionales, Román Ortiz y Carlos Patiño, analizan el futuro del chavismo en América Latina y el juego político, diplomático y estratégico que representa y esconde la presencia de 32 mandatarios en las honras fúnebres de Hugo Chávez. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, el féretro de los restos mortales de Hugo Chávez, rodeado de 32 mandatarios, jefes de Estado y de Gobierno, que asistieron a las exequias del presidente que gobernó y dividió a Venezuela en los últimos 14 años. El punto clave, el trasfondo político, económico y geoestratégico que representa y esconde la presencia de tantos líderes de América Latina y algunos del mundo, despidiendo al líder de un régimen cuestionado por haber destruido la democracia de su país. Llamamos al señor Raúl Castro, presidente de la República de Cuba y presidente de la CELAC. Al señor Sebastián Piñera, presidente de la República de Chile. La señora Laura Chinchilla, presidenta de la República de Costa Rica. Llamamos al señor Juan Manuel Santos, presidente de la República de Colombia. El señor Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Y por los países amigos, al honorable señor Felipe de Borbón, príncipe de Asturias. Y llamamos al señor Mahmoud Ahmadinejad, presidente de la República Islámica de Irán. El punto clave, 54 delegaciones nacionales acompañaron las exequias que tuvieron lugar en el mayor bastión militar de Venezuela, la Academia Militar de Caracas. La recepción internacional fue hábilmente utilizada por el canciller Elías Jawa, quien aseguró que la masiva presencia de gobernantes del mundo en las honras fúnebres desmentía que Hugo Chávez fuera un tirano. Es la victoria de la verdad contra la infamia. A Chávez se le intentó vender como un tirano. A Chávez, desde los grandes laboratorios transnacionales del mundo y desde los centros de poder político, militar y económico del mundo, se desató una campaña contra él. Y esa campaña fue derrotada. Aquí están quienes comparten con Chávez un pensamiento de un mundo nuevo, de un mundo justo, de un mundo donde los pueblos tengan una participación.
hasta presidentes, jefes de gobierno, jefes de Estado, que tienen visiones más conservadoras. El punto clave, el reto y la disyuntiva que tiene la comunidad internacional, que tendrá que decidir entre continuar legitimando los atropellos a la democracia en Venezuela o sentar un precedente en organismos como la OEA para que la legalidad sea respetada por el régimen chavista. En las últimas horas, el líder de la oposición, Enrique Capriles, criticó al Tribunal Supremo de Justicia, que en contravía de la Constitución facultó a Nicolás Maduro para ser presidente encargado y candidato presidencial. Ustedes dirían, bueno, es que la justicia no tiene día de fiesta. No, es que esto es una sentencia de contenido político. Un fraude. La Constitución plantea que el vicepresidente se encarga de la presidencia. Y ahí va el mensaje también al tribunal. Señores del Tribunal Supremo, ustedes no son el pueblo. Ustedes no deciden en Venezuela quién es el presidente o quién no es el presidente. Eso lo decide el pueblo. La asistencia de mandatarios de Iberoamérica y otros del mundo a las exequias de Hugo Chávez responde al reconocimiento de su labor como gobernante o a intereses económicos. Es la pregunta que hacemos a nuestros televidentes en la noche de hoy. Respóndanos a las cuentas que aparecen en pantalla. Saludamos a esta hora en nuestros estudios de NTN 24 a Román Ortiz, es profesor de Estudios Estratégicos e Internacionales, consultor además de Seguridad y Defensa. Señor Ortiz, bienvenido al programa La Noche. Hola, ¿cómo está? Muy amable. Y en Bogotá, Colombia, Carlos Patiño, historiador, experto en estudios internacionales. Profesor, bienvenido a La Noche. Hola, buenas noches. Quiero comenzar con usted, señor Ortiz. ¿A qué atribuye la presencia de más de 30 jefes de Estado en el funeral del presidente Chávez? Bueno, hay una multitud de causas distintas, ¿verdad? Tenemos de alguna manera el núcleo duro alrededor de Chávez que ha dependido de él política o económicamente, y ahí uno puede mencionar a países como Cuba, como Nicaragua, como Bolivia. Luego, al mismo tiempo, tenemos a otros países que han llegado allá porque de alguna manera era inexcusable estar, por ejemplo, en el funeral de un país vecino o de un país con el que mantenían estrechas relaciones. Y finalmente tenemos a países que tienen de alguna manera interés en proyectarse sobre la región. Creo que es el caso de Brasil, de alguna manera. Pero lo que sí me parece importante decir es que esa multitud de intereses distintos, a los que habría que añadir algunos países que lo que buscan en realidad es legitimarse internacionalmente, me parece muy diciente cómo han tratado de mezclar a Mahmoud Ahmadinejad, el presidente iraní de un país que es un paria internacional condenado por las Naciones Unidas, con otros gobernantes de países perfectamente democráticos durante el protocolo. Más allá de esto, el objetivo es claro, el objetivo es envolver a Chávez en la imagen de que se trata de un líder apreciado y legitimado por toda la comunidad internacional y opacar a la oposición o de alguna manera expulsar a la oposición del juego político y dejar que los chavistas en el poschavismo acaparen absolutamente todo el poder y finalmente terminen con la democracia, ¿verdad? Ahora, profesor, en Colombia, ¿usted considera que algunos presidentes se vieron en la necesidad de asistir? Hay otros que es entendible la amistad que mantenían con el presidente Hugo Chávez, caso Rafael Correa, caso Evo Morales, pero hubo otros que sintieron que si no iban podían estar haciendo algo malo. Pues digamos que aquí hay un elemento que es importante y es que Venezuela creó un propio entorno geopolítico clave en América Latina, que es el grupo de los países del ALBA. Y esto ya le da una proyección geopolítica muy importante, por lo menos durante la existencia de Chávez, que se proyecta hasta su funeral y le da un poder clave e importantísimo. Creo que quizás en ese aprieto se encuentra importantísimo Enrique Peña Nieto, presidente de México, y muy seguramente la ausencia de Peña Nieto hubiera sido asumida como una especie de desaire a esta transición política venezolana, que es incierta, que nadie sabe hacia dónde va esta transición y que está tratando de legitimarse en un contexto internacional muy complejo. Ahora, aquí hay un elemento también importante y es que en medio de esta explicación importante, como lo ha hecho Román, que la comparto, quiero puntualizar también algo que es clave. Esto es, estábamos viendo delegaciones presidenciales de casi un cuarto de los estados que existen actualmente en el mundo. Es decir, más del 25% de los estados que existen en el mundo están presentes hoy en Venezuela. Esto le da a Venezuela una legitimidad contundente
le da una presencia absolutamente importante en su política internacional y se convierte en una especie de éxito póstumo de Chávez frente a lo que logró. Independiente de que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, de que nos parezca o no nos parezca, ahí hay una presencia completamente, digamos, inequívoca, muy compleja, muy, digamos, sometida a una especie de debate muy complicado, donde está desde el príncipe Felipe de Borbón hasta Mahmoud Ahmadinejad, hasta el presidente Juan Manuel Santos, pero incluso una delegación presidencial de los Estados Unidos. Y esto ya demuestra, obviamente, que aquí estamos frente a un hecho internacional de importancia mayúscula para América Latina en el día de hoy. Ahora, profesor Román Ortiz, sí hubo unos grandes ausentes y tampoco hay que desconocerlos y fueron grandes potencias como Canadá y algunos países de Europa como Francia y Alemania. Estos países, digamos, decidieron marcar su posición al no asistir al funeral. Sí, lo que de alguna manera se está viendo es que de alguna manera el chavismo empieza a provocar, por decirlo de alguna manera, una cierta alergia a las democracias más consolidadas del mundo. Es decir, durante los últimos meses hemos visto cómo el régimen ha violado sistemáticamente la Constitución y de alguna manera eso que parece que no ha sido percibido de una manera tan directa por muchos países sí está empezando a ser claramente asumido por otros países de la región. En consecuencia, yo creo que eso es una señal muy clara. La delegación norteamericana es una delegación de bajísimo nivel y, de hecho, además es una consecuencia prácticamente inevitable teniendo en cuenta que en un ejercicio de radicalización, en un ejercicio de crear un clima que hace hacer política democrática prácticamente imposible, Maduro, el mismo día en el que anuncia la muerte de Chávez, hace dos cosas. Primero, levanta la sospecha completamente absurda e infundada de que de que el cáncer de Chávez ha sido provocado por algún agente perverso y, por otra parte, expulsa a 2 funcionarios de la embajada norteamericana. Me parece que esto y los discursos que han venido luego son una señal muy clara de por dónde apunta el régimen. Sí. El régimen quiere sacar del juego político a la oposición, está criminalizando a la oposición y el mejor ejemplo de eso es que además ni siquiera le invitó al funeral de Estado. Lo que hizo el régimen muy hábilmente es utilizar un acto de Estado como un acto de partido. Y creo que es en la confusión en la que ha dejado atrapados a buenas parte de los mandatarios invitados. Les invitó a un funeral de Estado, pero luego lo transformó en un evento para el grupo político, para el partido, el partido de Hugo Chávez. Sí. Esa confusión es la que, de alguna manera, ha emboscado a los líderes mundiales, ¿verdad? Señor Carlos Patiño, la visita de muchos mandatarios a Caracas significa también que le dan la espalda a la oposición venezolana. Pues mire, la verdad es que es una situación muy compleja para muchas de las delegaciones internacionales presentes en este momento en Caracas, porque obviamente no ir, y lo voy a poner en el caso de Colombia, no asistir, que el presidente Santos no asistiera, ya marcaba un desaire muy complicado, mucho más cuando además tenemos un problema de fronteras delicadísimo, un problema de seguridad vigente, un proceso de paz que está en una situación completamente ambigua y obviamente marcaba una situación muy compleja. Obviamente esto termina generando complicidades implícitas dentro de la política interna venezolana, difícil de sortear para las delegaciones internacionales, y es que los ponen en contra de la oposición o que los llevan a contribuir a esa especie de ninguneo que se hace a la oposición en este contexto. Ahora, en medio de un acto que yo quiero aquí empezar a señalar algo que me parece clave más allá de esta condición política, en un acto que tiene mucho de religiosidad popular, marcado además por un culto, una especie de culto del ateísmo, que es esta práctica del embalsamamiento que aparece en este contexto, y además lo ponen en embalsamamiento igual que Lenin, que Stalin, que Evita Perón, etcétera, donde aparece una especie de funeral enmarcado por el culto ateo en un contexto completamente, digamos, paradójico, si se quiere incluso casi que posmoderno, de una acción política muy singular, marcada incluso por la interpretación de teatro barroco que hace Nicolás Maduro en el momento en que señala que Chávez ha muerto. Y obviamente este asunto resulta ser
para todas las medidas, no solo un acto de desconocimiento de la oposición interna de Venezuela, sino incluso una especie de teatralización barroca, moderna, contemporánea si lo quieren, del contexto de lo que es la muerte de Chávez, tratando de convertirlo en una especie de líder religioso popular, en una especie de práctica del culto ateo, donde la delegación internacional, las delegaciones internacionales lo que hacen es legitimar esa práctica del culto ateo que aparece a través de una especie de líder de religiosidad popular que empieza a ser Chávez.